todos y los que hacen parte de la audiencia de ABC Latino. Hoy estoy en Colombia, estoy en Casanare. Casanare es un departamento que está ubicado en el oriente de Colombia y estoy aquí con Miguel Zárate. Él es abogado, escritor, es historiador y presidente de la Academia de Historia de Casanare y está aquí conmigo para contarme la historia de la independencia de Colombia. ¿Cómo estás? ¿Cómo está María Fernanda? Un saludo muy respetuoso a todos. Indiscutiblemente que hablar de historia es hablar de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros y no tanto del baldado de sangre con que nos han contado la historia a través de los años. Yo creo que hablar de historia hoy en día debemos de organizar nuestras ideas desde el punto de vista de una nueva historiografía que en 200 años ha sido mal contada. A nosotros nos enseñaron que Simón Bolívar, que nació en Caracas y que vino en un 77 días y llegó al puente Boyacá y nos libertó. Pero en el fondo tiene un más trasfondo. La verdad hay que decirla y la verdad sale de nuevo en estos 200 años a flote, precisamente porque en los archivos generales del Archivo General de la Nación en Bogotá existe una documentación que no ha sido tocada desde el punto de vista de la conquista, la colonia, la independencia y la república liberal. Hablar de la historia de la independencia indiscutiblemente nos trae y nos retrotrae a hablar a los gestos libertarios de 1781-1782 que se hicieron en el Perú con Tupac Amaru, en el chisperío de Pore, Casanare, más exactamente el chisperío de Huachiría, en donde están desaparecidos incluso 1500 indígenas que no se saben qué se hicieron, y en donde en el Socorro, que es donde hubo el primer conato de los gestos de la independencia de los socorranos, es decir, allá estuvo José Antonio Galán y Antonia Santos y todo ese chisperío que generó unos inconformismos, donde 29 años después, en 1808 y 1809, tres pelados, tres jóvenes, tres muchachos de 21 años, 24 años y 29 años, llamados Rosillo y Cadena y Salgar, Carlos Salgar, se ponen de acuerdo para asaltar una diligencia que iba para Quito, y en un sitio en Anolaima salen y fracasan, y ellos se dan cuenta que todo el que conspiraba contra el rey de España, contra el virreinato de Bogotá, pues tenía la muerte segura. Entonces se vinieron por todo el río que hoy en día es la vía que baja al departamento del Meta, y llegan a la provincia del Casanare, que estaba compuesta por Arauca, Casanare, Meta, Guainía, Bichada y todo el piedemonte llanero, que son los departamentos de Colombia, del oriente colombiano, que colindamos incluso con el Mato Grosso por un lado del Brasil, y por el lado derecho colindamos con la República de Venezuela. Entonces, en ese recorrido llegan a Borocué y ahí suben a Apore, y mucha gente, hasta los curas, en ese tiempo el curato le apoyaba porque ellos estaban bravos porque le habían sacado los jesuitas, y aún así venían de un proceso colonizador y de un proceso de reconquista en 200 años, y entonces eso generó que algunos de ellos tuvieran muchas armas y ellos se las regalaron a esos dos líderes revolucionarios, y Rosillo y Cadena fueron apresados adelante en Unchía porque se vinieron con unos 700 indígenas a tumbar al gobierno del virrey en Sámano en 1809 en Santa Fe de Bogotá. Entonces en 1809 aparecen, suben, fueron capturados en Piedecuesta por unos realistas, ellos los llevan, les hacen un juicio revolucionario en Pore era la capital de toda la provincia, porque todo venía por el oriente, por el Orinoco, subía al Meta y llegaba a los 4 pueblos más grandes que tenía toda esta Orinoquía, que eran Támara, Unchía, Santa Rosa de Chire y Pore. Por ahí después pasó la ruta libertadora de Venezuela hasta el puente Boyacá. Pero siguiendo con la historia, eso genera que los fusilen y los decapiten. Y sus cabezas fueron llevadas 13 días a caballo en unas cajas y iban a ser exhibidas 10 días antes del grito de independencia de 1810, del 20 de julio de 1810 en Bogotá. Y no se pudieron exhibir, fueron enterradas y fueron condenados los curas por ayudar.
a encierro perpetuo claustral, se llama así. ¿Eso que generó? Que la gente estuviera muy brava y estaban ya a punto de los gritos, aprovecharon que venía Villavicencio y vino lo del florero y entonces vino el primer grito de independencia. De 1810 a 1815 está la patria boba, la patria donde realistas y centralistas no se pusieron de acuerdo y se pusieron a chocar y a agarrarse y tuvieron muchas peleas entre Nariño Antonio Nariño y Camilo Torres. Ellos fueron los que el uno quería desde las provincias mandar las 11 provincias que correspondían a Colombia y el otro que de Bogotá. Como no se pusieron de acuerdo, ahí hasta ese momento no aparece ni Santander ni Bolívar. Como no se ponen de acuerdo y hay mucha guerra y mucho rompimiento, no hay virrey, no hay la colonia, no había república, sino solo unas provincias. Entonces es cuando llega el año de 1815, porque desde 1809, pues Napoleón cuando le dice a Fernando VII y a Carlos V que le deje pasar por España para poder llegar a invadir Portugal y poder pagarle un zarpazo a Inglaterra, entonces eso generó la guerra de 1809 a finales de 1814, cuando pierde Napoleón y rescatan, entonces se viene la reconquista española y se vienen 300 buques. Entonces la cuestión es que viene en 1815 y viene la reconquista y se viene Morillo, de la Calzada, Barreiro y de la Torre. Son dos coroneles, dos generales y se vienen y llegan por el norte de Venezuela y por el lado de Cartagena y desembarcan aproximadamente, dicen los documentos, que fueron 30.000, 15.000 por lado y lado y se vinieron retomando. ¿Dónde fue la patria boba? En todo Colombia, menos en este departamento de Casanare, en esta provincia que correspondía a Arauca, Casanare, Meta, Guanía, Bichada y todo el Piemonte llanero. Entonces ahí no entró patria boba, pero tampoco entró reconquista, porque se vino de la Calzada y en la batalla de Chile, el 15 de octubre de 1815, hubo la batalla de Chile y hubo casi 1.500 muertos. Y es una batalla que donde los llaneros no le hubieran salido a frenarlo a la reconquista, habían tomado acá y no nos habían libertado. No había habido Puerto de Boyacá, ni Pantano de Vargas, ni nada de eso. Como no pudieron porque le salió Arredondo, Galea, Olmedilla, Páez estuvo en esa batalla y también estuvo Ramón Donato Pérez y Juan de Ponuceno Moreno. Todos ellos le salieron con las mujeres que colaboraron como capitanas de camino y se fueron y montaron en la batalla de Chile, en Santa Rosa de Chile, hoy en día un sitio olvidado por la historiografía bogotana, y montaron ahí un asalto y cuando llegaron los cogieron y les ganaron y los desterraron al general de la Calzada que acababa de venir de pelear con Napoleón. Eso era lo máximo que había en esa guerra. Entonces se fueron por allá por detrás y ellos se le fueron detrás y en la batalla de Cachirí allá ganaron los realistas y se vinieron por ese lado, allá en toda la cordillera, a llegar a Santa Fe de Bogotá. ¿Qué pasaba aquí en el Casanare durante esos 5 años de patria boba? El gobernador era Juan de Ponuceno Moreno y empezaron a poner una especie de tapones. Un tapón es un coronel con 100 lanceros y no dejaban entrar por todos los ríos. Se montaron tapones y no dejaron entrar ni a los centralistas y federalistas ni a los españoles después de 1815 porque decían que esto era autonomía. Entonces, ¿qué sucede? Ya viene ese problema de 1815, viene 1816, empezaron a hacer muchas entradas, alcanzó a entrar Barreiro en 1816, mató 27 mujeres con sus críos en Taguana, hoy en día es Agua Azul hacia arriba. Por Sogamoso entraron, mataron 27 mujeres, se vino por toda la cordillera, llegó a Pore, mató a Olmedilla, a Justa Estepa, Concepción Buenahora, que eran mujeres revolucionarias, y sacó los presos y vinieron ya los otros llaneros como Juan de Ponuceno, Ramón Donato, y cuando se dieron cuenta que se les había metido a Pore se vinieron a perseguirlo y en una noche llegó a Nunchía, quemó todo Nunchía y se salvaron siempre 99 personas que entraron a la capilla. Hoy en día esa capilla existe y se vino por aquí a un sitio que se llama Marroquín y siguió para Labranza Grande y para Santa Fe de Bogotá. ¿De dónde nacen todos estos impulsos de la mujer también por empezar la revolución? Porque a nosotros nos cuentan la historia de la Pola y eso es todo. Nos han contado la historia de la heroína de la Pola y de Manuelita Sáenz, pero no nos han contado la grandeza de, por ejemplo, de esas 26 mujeres
que se negaron a decirle al coronel Barreiro dónde estaban sus esposos y por qué vivían ahí en Taguana y qué hacían ahí. Ellas se negaron y las pasaron, las fusilaron, y con los hijos en brazos hicieron un feminicidio, y hoy en día está oculto en los anaqueles de la historia colombiana. No le han hecho ni siquiera un obelisco a esas mujeres, porque se desvió fue el tema por el abuso sexual, pero no por las verdaderas mujeres que hicieron parte de esa campaña. Además estuvo Concepción Buenahora y Justa Estepa, una triniteña, otra de Pore, que fueron las revolucionarias, fueron como otras polas. Y además antes de eso había unas capitanas de camino, y en la ruta libertadora la mujer se vistió, se les permitió vestirse de hombres para ir a pelear. Incluso cuando fueron a levantar los cadáveres en el pantano de Vargas, se dieron cuenta que muchos de los muertos eran mujeres, porque las desvistieron y se dieron cuenta que eran mujeres. Y eso está oculto en la historiografía, sí, porque eso no nos han dicho. Como eran mucho machismo, no aceptaban que también las mujeres habían hecho eso, pero las mujeres fueron grandes y fueron un aporte importantísimo por todo el tema de la comida, toda esa gente también, del servicio, por todo lo que le implica la ayuda idónea que trae la Biblia. La mujer era importante en la campaña libertadora, y algunas heroínas. Después de ese 1815, 16, 17, 18, viene y se montan todos esos, no dejaron entrar a ningún español, porque se retomaron por allá a Santa Fe. Todas las provincias fueron retomadas, menos la de Casanare. Eran 11 provincias. Entonces Santander lo mandó llamar Bolívar y le dijo, véngase a ver cómo me ayuda aquí a Venezuela. Y Santander se fue con Servies, que venía derrotado de la batalla de la batalla de Cachirí. Y incluso hay una anécdota, él llegó a Chiquinquirá y se cargó la Virgen, y se vino con la Virgen a ver si le podía, la Virgen le ayudaba a coger adeptos. El reclutamiento era por intermedio de la Virgen de Chiquinquirá. Esa es una anécdota muy chichana, pero muy colonista, pero es una anécdota que hoy en día uno dice, vea cómo era el respeto a la veneración de la Virgen desde ese tiempo. Pues eso les tocó de abandonarla, porque fueron perseguidos y llegaron a Pore, y en Pore llegaron derrotados. Hubo una junta de oficiales y se fueron. En esos días entró Barreiro, mató a otros, a Justa Estepa, a Olmedilla, y cuando salió, entonces ahí los dejaron, se quedaron todos en los tapones, y se fue Santander, porque lo llamó Bolívar. Bolívar y Santander se escriben 304 cartas, y están ahí entre 1810, 1813 y 1821, más o menos 304 cartas están documentadas. En esas él llega, lo llama y se va allá a pelear, pero allá se da cuenta que Santander le cuenta cómo está todo conformado el problema en las provincias, pero que ya retomaron allá. Entonces Bolívar venía perdiendo una que otra batalla, ganaba una pero perdía dos, y así sucesivamente, y Páez con Páez. Y entonces ya se fue Santander a ayudarle, y trataron como de entrancar un poco a los españoles, sobre todo al pacificador Morillo, que mantenía en Caracas, y había hecho sitiado a Cartagena, y lo tenía, allá hubo 300 muertos en Cartagena. Sitiaron a Cartagena durante 3 meses y mataron hasta que la gente murió de entregada. Entonces, cuando ya se logró reconquistar todo menos Casanare, es cuando va a Santander, y Santander llega allá y Bolívar le dice, bueno, ahora se me va usted y me monta una república y me monta un estado. Como ustedes no se han dejado reconquistar, me montan el estado de Casanare, porque yo necesito una constitución, mónteme unos diplomáticos, mónteme un acuñamiento de moneda, efectivamente lo hacen, lo ordena en Chile, y mónteme un ejército. Y por eso monta el grupo Cazadores y el grupo Guías de Casanare, y entre los dos conforman el ejército de Colombia, en nombre de todas las repúblicas de las provincias que se encontraban reconquistadas. La proclama de Pore es hermosísima. Yo le voy a hacer llegar la proclama de Pore, escrita el 18 de diciembre de 1818, escrita a mano de de Santander, y transcrita, para que vean la grandeza de lo que era la Constitución de Angostura, y que después fue la Constitución de 1886 y después la Constitución del 91. Desde ahí viene todo nuestro republicanismo, jurídica y políticamente hablando. Pero resulta que en 1800, ya cuando Bolívar manda a Santander con 1000 fusiles, en tres barquitos y una gandola pequeña, y se vienen remontando el río Orinoco,
y llegan a Puerto Caraño y remontan el río Meta y llegan a Orocué, y por el lado de allá montan el Polvorín. Guardan, se viene con más o menos 300 armas a caballo, porque ya tiene conocimiento que en Trinidad Casanare hay está Juan Nepomuceno Moreno, que estaba en Pore y lo hace ir allá, y entonces ahí se juntan y montan el grupo guías de Casanare, y entre los dos montan guardia y retaguardia, que después es el que va a Tame, y en Tame montan ya, se hacen parte ya del Ejército Libertador como grupo de vanguardia. Entonces vea que ahí ya se pierde ese ejército colombiano y se queda el Ejército Libertador, y el ejército colombiano que fue creado ahí queda como vanguardia. Retaguardia venía Bolívar, adelante iba Santander y mucho más atrás de Bolívar iba Juan Nepomuceno Moreno con 2000 reses para la comida, para todo, caballos, peltrechos, logística, todo lo iba llevando. Ese era un ejército grandísimo. Bolívar lo manda a llamar y le dice: encontrémonos en Tame, y se va del tablón de Támara, donde había montado la laguna, el cuartel de invierno del general Santander, de sanidad incluso, para sanar todo lo que tenían herido por todos estos tapones. Se une a Redondo, se une Ramón Nonato, se une Almedilla, Galea, Juan Nepomuceno, Ricaute, toda esa gente, y se va y se encuentran con Bolívar en Tame, en 1818. Entonces, ¿qué pasa allá? De ahí convencen a Bolívar con Lobatón y Fray Ignacio Mariño, lo convencen de que no es por allá, por Cúcuta, y que como había un problema entre Páez y Ramón Nonato, porque no se miraban, no se querían ver, eran caudillos, no eran líderes como Bolívar y Santander, sino eran caudillos. Ellos eran un poquito más dados a que los siguiera la gente, porque eran los llaneros, los lanceros, los de a caballo, los de la guerra, los de ir adelante. Entonces ellos se formaron y cogieron, el uno por no dejarse sacar los ganados para llevarlos para Venezuela, y el otro porque quería sacarse los ganados de la hacienda Caribare para llevárselos para Venezuela, y el otro que quería sacar ese ganado y pasarlo con los de la hacienda Tocaría, bregar a ver cómo los pasaban para el Bichada, para repoblar esa parte, porque siempre había un republicanismo, llamémoslo, había una enemistad ahí entre el río Arauca para allá y el río Arauca para acá, y por lo general en los nativos, en el uno representaba Páez, el León de la Pure, y otro representaba a Ramón Nonato Pérez. Ramón Nonato Pérez había nacido en Trinidad y es un tipo que vino y dijo que él hizo su lanza, y fue un tipo que escribió en la lanza: me llamo Nonato Pérez, nací para matar españoles, porque los españoles 29 años atrás le habían matado a su padre, y él de 9 años vio eso, y entonces de ahí viene toda la enemistad de ese odio furibundo de Ramón Nonato Pérez contra los españoles. Y el otro, que era Páez, sí pasó allá, y ahí nació la enemistad. Cuando se encuentran con Bolívar y Santander en Tame, entonces viene el problema, y Bolívar degrada a Ramón Nonato a soldado raso, de coronel lo baja a soldado, y lo pone al servicio de la retaguardia. Y a Ramón y al otro, porque era venezolano, le dijo: se me va usted por allá, por detrás de Cúcuta, hoy en día departamento de Santander, por el lado de Cachirí, y me ataja todo lo que usted más pueda allá, mientras yo me voy por este lado, y por este lado es venir a Carrastol, lo que hoy en día es Paderiporo, pues pasar por Chile, pasar a Carrastol, lo de Paderiporo, pasar a Pore, pasar a Támara, al tablón de Támara, pasar a Nunchía, de Nunchía a un sitio que se llama, donde habían cogido a Rosillo y Cadena 9 años atrás, se llama, se me escapa el nombre en este momento, y de ahí sube a la primer batalla de la ruta libertadora, que se llama las Termópilas de adelante Morcote en Paya. Luego pasan y luego ya vienen todas las batallas, llegar a Socha, a Gámez, a todo lo que se ha venido dando hasta el pantano. El pantano es hoy hace 200 años. No estoy mal, bueno, mañana, el miércoles 7 de agosto. No, pero es que el 7 de agosto es la de Boyacá. Entonces, 3 días antes fue la de Pantano de Vargas, que allá tuvo una mortandad grande. Allá fue donde por primera vez, por segunda vez, la historia nos dice que por primera vez hubo la famosa Coronel Salve Usted la Patria de los lanceros con la soga y todo eso, pero eso ya lo habían practicado en Chile. Y las láminas dicen que las sogas cagalereadas es la unión de la cola del caballo con 2 rejos y uno detrás
dos andan tumbando y otros lanzando, con lanzas de curare. Todo eso está documentado en la historia. Entonces, ¿qué sucede? Llega Bolívar allá y ya dijimos que el 18 de diciembre de 1818 Santander firma en Pore la proclama de Pore, monta la constitución, monta todo, su ejército, monta todo y manda eso allá para que los ingleses puedan entrar las armas y pueda venirse la Legión Británica, que estaba muy sentida allá con España y quería ayudarle a Bolívar y Santander porque estaba muy sentida con España por haber dejado prestado su territorio para que Napoleón los quisiera invadir. Vea desde dónde viene el contexto, desde por qué viene la Legión Británica aquí a nuestro ejército libertador. Y entonces es donde aparece Jaime Rudolph y aparecen todos esos ingleses que vinieron y apoyaron esta ruta aquí para allá. Y cuando llegan al pantano de Vargas, Puente Boyacá, y a los poquitos días, el 10 de septiembre, desde Venta Quemada, Bolívar ya sintiéndose que había acabado con Barreiro, había acabado con todo, y que ya el virrey salió por onda al río Magdalena y se voló se voló ya de nuevo reconquistados. Entonces, como era Bogotá y Tunja era una provincia y ya estaba la provincia de Casanare, la provincia de Tunja libre y ahora la de Cundinamarca, más la de Antioquia, más todo que se fue pegando, entonces todo el mundo se declaró libre y ahí es donde viene el decreto de Bolívar que se autonombra presidente y nombra vicepresidente de Santander. Ahí ya la historia viene que viene 2 meses después de todo eso, que deja todo cuadrado, deja a Santander ahí mandando y él se viene y pasa de nuevo por la ruta libertadora, llega hasta Socha y pasa por detrás de Támara y llega a Sácama, las Salinas, y se viene por esa ruta y llega a un sitio que se llama Ten. Hoy en día se llama Tenlandia, pero hace 200 años se llamaba Ten. Y por ahí se mete por detrás de un camino del Cerro Samaricote, que tiene más o menos unos 14 kilómetros de largo, y se mete por detrás y llega a Pore y le dice a Juan Nepomuceno que por favor que lo acompañe de nuevo y que recoja caballos, recoja todo, y efectivamente hasta de Maní Casanare, que es un municipio aquí a 40 kilómetros, recogieron ganado y recogieron caballos y todo lo que se pudo para volver otra vez a Venezuela, para ir a libertar a Venezuela. Entonces a nosotros nos enseñaron que Bolívar libertó 5 repúblicas, pero hasta ahora llevamos las 11 provincias que componen la Nueva Granada, y ya se va para Venezuela y gana allá, efectivamente hace los acuerdos, hace las guerras y gana allá. Y ahí es donde se va después a las otras, ya después se vuelve, y entre todas esas tejemanejes llega a 1830 y ya deja Urdaneta, y ya el León de la Pudre no le hizo caso, le dijo no, yo mando acá, Santander le dijo pues yo mando acá, y entonces él se sintió como traicionado y se fue aburrido, llegó a Santa Marta, y ahí hay 2 teorías. No sé si esa teoría sea válida. La teoría única de la historiografía vieja es que Bolívar llegó ahí enfermo con sífilis y no había antibióticos en ese tiempo, no había nada, y pues murió a los 5 o 8 días padecimiento y les escribió su última carta, pero hay otra teoría nueva. Si a un colombiano le preguntan cuándo es la independencia de Colombia, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la fecha? Hay independencia, la primera independencia es el 20 de julio de 1810 y la segunda independencia es el 7 de agosto de 1819. Hay 2 independencias, la primera y la segunda. Y precisamente por eso estamos haciendo esta entrevista hoy, porque este año se celebran los 200 años de esa independencia, del 7 de agosto de 1919. Y si ustedes están interesados y quieren más información, pueden comunicarse con nosotros, escríbanos a info@abclatino.net y nosotros lo ponemos en contacto con Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Marta.